Es posible que durante la clase quizás vuelva a ocurrir el fallo, así que me avisan si es así. Ok, que el martes, o sea, perdón, el martes, el jueves de la semana pasada, probamos este teorema de regularidad de funciones convexas, ¿cierto? La continuidad obviamente es una propiedad importante, en particular porque se relaciona con propiedades de existencia de soluciones para problemas de optimización. Entonces eso es lo que nos vamos a enfocar ahora. Este es el capítulo 3.2 de los apuntes. ¿Ya? Entonces, bueno, primero definir un poquito qué vamos a entender por un problema de optimización por ahora. Cuando hablo de un problema de optimización abstracto, lo que voy a estar pensando es que estoy tratando de minimizar una función a valores reales extendidos. ¿Ok? Entonces, aquí me falta un sea f. Lo importante aquí es que no vamos a imponer restricciones, ¿ok? El problema de optimización se realiza sobre el espacio normado completo, ¿ok? Si el problema tiene restricciones, vamos a ver qué hacer en 5 minutos, ¿ok? Pero por ahora pensemos un problema abstracto, un problema de optimización sin restricciones. Solo hay que minimizar una función a valores de lo real extendido. Cuando hablemos del valor del problema, nos vamos a estar refiriendo al ínfimo. Y el conjunto solución. Son aquellos xn, tal que f de x es igual al valor de p. ¿Ok? Esas son las definiciones. La idea de este formato es que este formato incluye cualquier problema de optimización que nos pueda interesar. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran restricciones, por ejemplo, el problema P de minimizar una función f de x con x en un cierto x es equivalente al problema, pongámosle P', de minimizar f de x más la indicatriz de x con x en e. Donde
esta función que acabo de introducir, esta chi sub x, va de E a R unión más infinito, y está dada por chi sub x de x es igual a 0 si x está en el conjunto x y vale más infinito si x no está en x. Quizás podría ser para simplificar, hay muchos chi y x que se pueden confundir, entonces voy a llamarle al conjunto factible acá C. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces lo que yo puedo hacer en el fondo es como esta función indicatriz, le vamos a llamar la indicatriz convexa, ¿ok? Chi sub C lo que hace es que cuando yo tengo un punto que satisface mis restricciones, vale 0. Y si no satisface una restricción, vale más infinito. ¿Ok? Y eso me permite penalizar agresivamente la no satisfacción de restricciones en este problema que tenemos acá. ¿Ok? Hasta ahora está todo claro, las definiciones y esta equivalencia. Voy a mencionar la equivalencia se tiene por el hecho que típicamente en un problema con restricciones, el conjunto solución de P uno lo define como aquellos X en C, tal que f de X es igual al ínfimo de f de Y con Y en el conjunto factible. Y esto va a ser lo mismo que el conjunto de X en el espacio, tal que f de X más chi de sub c de X es igual al ínfimo de f de X más chi sub c de X con Y, perdón, no de X, de Y, aquí, con Y en el espacio. Y esto que pusimos acá abajo es exactamente el conjunto solución del problema P'. Entonces la equivalencia de estos problemas de optimización viene dado porque hay una igualdad de sus conjuntos solución. ¿Ok? Ahora, ok, no sé si preguntas, pueden hacerla ahora. Pero lo que nos vamos a concentrar ahora entonces es mirar problemas de este estilo, problemas de optimización abstractos. ¿Ok? Y tratar de probar cuándo existe o cuándo este conjunto solución que definimos es no vacío. ¿Ok? Vale decir, ¿cuándo hay soluciones para este problema de optimización? ¿Ya? Entonces una pregunta importante acá. ¿Cuándo S de P es no vacío? ¿Ya? Y ustedes saben, por ejemplo, no sé, pues desde cálculo 1, digamos, que conocen condiciones de existencia para problemas de optimización. En el caso real, por ejemplo, si una función es continua, está definida en un intervalo, alcanza su máximo y su mínimo. ¿Sí? En espacios vectoriales también vieron condiciones similares. Entonces la idea es replicar un poco eso en un contexto más general. Profe, estaba ¿Sí? mirando como la equivalencia entre conjuntos y no me quedó tan claro como ya tenía f igual al ínfimo y después le ¿Sí? sumé como esta indicatriz, Claro. pero no cacho bien como por qué es tan fácil que esa indicatriz como que pasa para adentro un poco del ínfimo. Ah, y algo que se me olvidó mencionar que puede, sí, ok. Es conveniente en este ejemplo, cuando puse aquí por ejemplo,
pensemos que F va del conjunto C, o sea, no. Pensemos que está definida en el espacio completo y va a valores en R. ¿Ya? Cosa que el más infinito solo se vea involucrado en la función indicatriz. ¿Ok? Entonces, cuando uno mira acá abajo después, si yo le sumo la indicatriz aquí, al lado izquierdo, estoy sumando 0 cuando x está en C, que era el caso que me interesaba en principio, y sumando más infinito cuando x no está en C, ¿cierto? Al lado derecho pasa lo mismo. Entonces, este ínfimo, de hecho lo voy a poner aquí en rojo, este ínfimo de f de x más chi sub c de y es exactamente igual al ínfimo al que está arriba. Por el hecho de que en el fondo cuando y está en C, el f de y es un valor finito. Cuando y no está en C, el sumar la indicatriz hace inmediatamente el valor más infinito. Ah, aquí me equivoqué, ojo. Ese f de x es un f de y. Sí, o sea, quizás lo más importante es la igualdad entre el ínfimo de f de y cuando y está en C y el ínfimo de f de y más indicatriz de y cuando y está en el espacio completo. Esa era mi duda. Ese último ínfimo, el i pertenece al espacio completo, ¿no? Sí. Correcto, correcto. La idea es que en el fondo la indicatriz chi sub c solamente te va a dar valores finitos cuando y está en C. Ya. De hecho, te da 0. Entonces, como que no afecta el valor, por lo tanto, el ínfimo es el mismo. Y una vez de ahí ya lo otro como que se tiene, ¿cierto? Es que como no me queda tan claro porque se pasa como de un conjunto a otro, entonces esa como transformación del conjunto como de entrada, por decirlo así, De es lo extenderla, que eso. me confunde un poco, claro. Tenéis razón, tenéis razón. No, tenéis toda la razón. Aquí hay un problema. ¿Cómo se resuelve esto? Claro, o sea, de hecho, partimos con eso. Ahora, yo puse este supuesto adicional de que f está definida en todas partes, por lo tanto, tengo derecho a evaluar fni, ¿cierto? Claro, sí. En cualquier parte. Ahora, sea cual sea ese valor, es un valor real. Y por lo tanto, al sumar la indicatriz, lo que estoy haciendo es inmediatamente volver ese valor más infinito. Claro, si es que no está en C, en este Si es caso. que no está en C. Y si es que está en C, la indicatriz vale 0 y f es el valor de f que a mí me interesaba en el problema de optimización original. Pero ahora no estoy en C. Correcto, correcto. Pero en el fondo lo que estoy tratando de decirte es que este objeto que está aquí, tú lo tienes que evaluar caso a caso. Entonces, llamémosle G de I. Lo que tienes que decir es, ¿qué es G de I cuando Y está en C? ¿Y qué es G de I cuando Y no está en C? Y lo que yo estoy afirmando es que cuando no está en C siempre es más infinito y cuando está en C es igual a F. Ah, ya, ya, Eso. perfecto. Y una vez teniendo eso, el ínfimo no se afecta por la presencia del más infinito. Ya, perfecto. ¿Ya? Sí, ahora en la ayudantía van a ver un poquito más de estas funciones indicatrices. Así que, y es algo que vamos a ocupar recurrentemente en el curso, así que me importa que quede súper claro cómo opera este objeto. ¿Ya? Ya. Pero por ahora, inmediatamente no voy a usar tanto esto. Es como para hacer esta relación, para que tengan claro que estudiar problemas de optimización abstracto les puede servir incluso cuando hay problemas con restricciones. ¿Okay? Ya, y la definición que vamos a trabajar aquí es la definición de incompacidad. Entonces, f de e a r extendido es incompacta. Si es propia. Y el conjunto de subnivel de f es compacto para todo lambda en R. ¿Ya? Acuérdense, propia implica que nunca vale menos infinito
y hay al menos algún punto donde tiene un valor finito, ¿cierto? Si existe algún punto donde f vale, o sea, f no es más infinito, eso va a implicar que eso me va a definir un subconjunto de nivel que es no vacío, ¿cierto? Y además la definición de incompacidad me está diciendo que todos estos conjuntos de subnivel son compactos. ¿Ya? Entonces, veamos cuál es la consecuencia de eso. Esta es una versión más sofisticada del teorema de Weierstrass que ustedes vieron en cálculo 1. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué significaba el subíndice lambda en el S? El conjunto de subnivel de f a valor lambda. O sea, son los... Eso. Ah, ya. Bueno, gracias. Funciones semicontinuas inferiores e incompactas tienen conjunto solución no vacío. ¿Ok? Ya. Vamos a la demostración. Esta demostración es cortita, pero vamos a ocupar un tanque, ¿ok? Entonces, sea primero... Vemos f estrella como el valor ínfimo de f. Nosotros sabemos que este valor es menor que más infinito, ya que f es propia. Acuérdense, propia incluye el caso de que existe un x para el cual f de x toma un valor en R. Dado eso, el ínfimo no puede ser más infinito. Ya. Y además sabemos que estos conjuntos de subnivel son compactos. Entonces lo que podemos hacer es considerar la siguiente familia. Consideramos la familia S lambda de f, donde algo así. Cualquier forma de fijar estos intervalos, ¿ok? O sea, estos conjuntos de subnivel. Profe, una pregunta. ¿Sí? Pero ya sea semicontinua inferior y inf compacta, ¿no es como redundante? No, en absoluto, en absoluto. O sea, esta función que yo presenté acá, esta chi sub c, ¿sí? ¿Ya? Cuando Sí. C, lo van a ver en la ayudantía, cuando C es convexo, cerrado, distinto de vacío. Ah, perdón, pero esta función sí es incompacta. Déjame pensar una función que no sea incompacta, pero que sea semicontinua. Tú dijiste, pero ¿cuál era tu afirmación? Voy a Que si es anotarla. inf compacta, como tiene todos los conjuntos subnivel compacto, entonces son cerrados. Y por lo tanto debería ser semicontinua inferior por esas equivalencias que teníamos, ¿no? Ah, tenéis razón. Tenéis razón. Sí, toda la razón. ¿Por qué le puse eso? Ya. O sea, esto en principio se puede omitir. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, sí, Perdón, esa estaba era pensando en otra cosa. Sí, tenéis razón. Voy a revisarlo y se los voy a comunicar, pero creo que tenéis razón, que solamente la incompacidad implica semicontinua inferior. Ya, Gracias gracias. por el comentario. Ya. Sí. Ahora, ya. Entonces tenemos esta familia ahora, fíjense esto. Esto es una familia de compactos. Profe, tengo una duda. ¿Sí?
¿De dónde se saca que F es propia? ¿Como por ser compacta? Sí, de la definición de incompacidad. Profe, pero el hecho de ser propio no era que la función tomaba valores mayores a menos infinito. Eso y que existía un... Ah, no, perdón, te estoy diciendo... oh, me equivoqué. Voy a ir a las definiciones. Ya, tienes razón, propia, estoy... eh, no, sí, estoy bien. Dice, una función es propia si el dominio es no vacío y f de x es mayor que infinito para todo x en E. Dado que el dominio son aquellos x donde f de x vale menor que más infinito, entonces lo que está afirmando es que existe un x que tiene un valor finito, ¿cierto? Un valor en R. No caché muy bien. O sea, Propia son dos cosas. Propia. El sí, propio implica, dice, dominio de f distinto a vacío y f de x mayor que menos infinito para todo x. ¿Sí? mayor que menos infinito para todo x, sí. Ya, eso es lo que tú estás diciendo. Se cumple eso, pero además te dice dominios no vacíos. Y el dominio son aquellos x donde f de x vale menor que más infinito. Ah, ya, por la ¿Sí? definición que habíamos dado antes. Pero Pero ¿lo vi entonces, mal en algún momento? no. Es que o sea, eso de que f asterisco sería menor que infinito sería como por la definición que dimos del dominio de una función, ¿o no? Es que esa es No como la... necesariamente, o sea, no, sí tenías razón, sí, sería por eso, porque el dominio es no vacío. Y sale, o sea, porque tenemos definido como dominio de f es x pertenecientes a e, tales que f de x está acotada. No acotada, pero que es finita. Menor que infinito, eso. Ya, claro. Y a partir de eso uno podría decir que este conjunto que está aquí adentro del ínfimo es no vacío, digamos. O sea, o no es idénticamente más infinito. Eh, Esa es la idea. Sí, sí, sí. claro. Ya. Ujú, ya, súper. Ok, entonces lo que tenemos esta familia es conjunto de sub... Perdón, ¿hay otra pregunta? No, ya. Tenemos esta familia de conjunto de subnivel que estoy afirmando por el hecho de la incompacidad de F que son compactos y están todos contenidos en S F estrella más 1 de F. ¿Cierto? Esta familia es una familia de compactos creciente, entonces lo puedo contener todo en el nivel F estrella más 1, que también es compacto. Entonces lo que puedo hacer es ocupar la propiedad de la intersección finita para garantizar que la intersección de todos estos compactos no vacía, mirando solamente las intersecciones finitas de estos compactos. ¿Ok? Además, el conjunto solución de P es igual a la intersección de todos estos compactos. Porque o sea, cada elemento X que es el ínfimo del problema de optimización tiene que estar dentro de todos los conjuntos de subnivel. ¿Cierto? Entonces, vamos a probar que... Chuta. Profe, no entiendo bien cómo la familia de compactos que se dio. Son así como que si uno quisiese hacer la interpretación en dos dimensiones, ¿qué sería? Sería algo así. Entonces, pensemos que mi función f... Voy a dibujar algo que va a fallar, ¿ok? Pero para que se entienda. Digamos que ese es mi f.
Y supongamos que esta función es inf compacta. Entonces lo que me dice es que cada vez que yo tomo un conjunto de subnivel, cada vez que yo tomo aquí un lambda, pongamos el otro color. Lo que me queda aquí, ¿cierto? Al proyectarlo acá abajo va a ser un conjunto de este estilo. Y ese es ese lambda f. ¿Sí? A medida que yo bajo el lambda y lo estoy moviendo entre este valor, que es este es el f estrella, y pensemos que acá está el f estrella más 1. Entonces, a medida que yo voy bajando lambda hacia f estrella, esta familia de conjuntos va achicándose, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué achicándose? ¿O no? Porque son los conjuntos de subnivel, son aquellos x que son valor menor o igual que lambda. Pero... Ah, ya. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, tiene una familia de compactos decreciente y lo que yo estoy diciendo es que SDP, el conjunto solución, es la intersección de todos esos conjuntos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en este caso falla porque en este caso el ínfimo no se alcanza. Aquí está este debería ser el ínfimo. Y sin embargo, lo que va a pasar es que la intersección de todos esos compactos me va a dar vacío. Pero esta función no es inf compacta. No es inf compacta porque si yo tomo, por ejemplo, un lambda por acá, el conjunto subnivel que me queda me va a quedar abierto por este lado y cerrado por este otro. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Ya? O sea, este es un contraejemplo, ¿ok? Esto pero si la función fuera tal que todos los conjuntos subnivel me quedaran compactos, ¿ok? Ese es el supuesto del teorema. Lo que estoy afirmando es que el conjunto solución del problema es la intersección de todos los conjuntos subnivel. O sea, al decir esto, lo que estoy diciendo es que son los x's tal que f de x, f de x es menor o igual que lambda para todo lambda en el intervalo f estrella, f estrella más 1. Profe, ¿Sí? es que en ese lambda último que tomó, yo no encuentro que eche a perder la incompacidad. ¿Este? Ese. Eh, Sino que ahí es cuando necesitamos que sea cerrado, ¿o no? Y ahí necesitamos el SSI. no, sí, pues, pero es que compacidad implica ser cerrado. De hecho, estamos en dimensión finita, así que compacto es ser cerrado y acotado. Ah, sí, cierto. Sí. Profe, Ujú. ¿puedo volver a escribir como la equivalencia de conjunto que había hecho con la intersección? Sí. Eh, Eso. Esa es la intersección de los conjuntos subnivel. Y ahí debería quedar claro que es el ínfimo, porque este lambda yo puedo hacerlo tan cercano como yo quiera al valor del ínfimo. Y estoy diciendo que f de x es menor o igual que todos esos valores. Ujú. ¿No? Más o menos. Que igual Sí. lo tengo que pensar un poquito más. Pero Igual, dale sigamos. una vuelta, o sea, si quedan preguntas, puede hacerla el jueves, ¿no? Pero esa es la idea, ¿ok? O sea, al menos intuitivamente la idea es que el conjunto de solución yo lo puedo escribir como intersección de conjuntos de subnivel, pero eso es como... O sea, es una tautología, lo que hace que hay que escribirlo con ecuaciones, digamos. Pero,
Ya, y Ya. lo que quería decir ahora, sí, ya. Ahora, esta familia de compactos satisface la propiedad de la intersección finita. Entonces, veamos que la familia, llamémosle a esta familia F, satisface la propiedad de la intersección finita. Y eso es, nuevamente, es directo, digamos, porque cada vez que yo intersecto una cantidad finita de estos lambda, pensemos, Ese lambda sería la intersección sobre todo los lambda positivos, ¿o no? O lambda mayores creciente. que F estrella. ¿Cómo? ¿Por qué positivo? Mayores que el ínfimo, quiero decir. Ah, ya, ya. ¿Cierto? Sí. O sea, en el fondo tú podrías fijar que el óptimo, que el ínfimo de la función fuera en cero, pero no es necesario. Ya, entonces, si yo tomo, qué es una intersección finita de estos tipos? Va a ser un lambda 1, lambda 2 hasta lambda m, digamos. Y estoy mirando la intersección de esos conjuntos de subnivel. Perdón, estoy puro leseando. No es lo que quise decir. O sea, es esto, sí, correcto. Y igual 1 a m. Donde esta estrella es menor que lambda 1, menor que lambda 2. ¿Sí? ¿Qué Esto era puede ser PIF? menor. Propiedad de... La intersección ¿Qué era finita. PIF? Ya, y lo que pasa es que, como esta es una familia creciente de compactos, la intersección de estos compactos es igual al primero. Esto es exactamente igual a ese lambda 1 de f. Ya que ese lambda 1 de f está contenido en ese lambda 2 de f, etcétera, digamos. Está contenido en ese lambda m. Entonces, cada vez que yo tomo algunos de estos compactos, en realidad la intersección de ellos solamente me queda el que está asociado al lambda más pequeño. Y este es no vacío, ya que F es incompacto. Esa es... ¿qué estoy diciendo? No vacío porque... ya que lambda 1 es mayor que F estrella, y F estrella es igual al ínfimo de F. O sea, básicamente es por definición de ínfimo. La definición de ínfimo me dice que cada vez que tomo un valor, en este caso lambda 1 mayor que el ínfimo, va a existir un X que va a caer en ese conjunto, ¿cierto? Conclusión. S de P es no vacío. ¿Sí? Ahora sí. ¿Preguntas? ¿Voy a repetir el argumento de por qué sería no vacío? Porque satisface la propiedad de la intersección finita. Ahí sí, ya. Ah, ya, ya. Sí, 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 sí. Sí, se me olvidó eso. Claro. O sea, les dije que este teorema es, o sea, es corta la demostración, pero estamos ocupando maquinaria pesada. Ya, eso entonces. No sé si hay más preguntas. Profe, al final dice que el conjunto solución es igual al conjunto de nivel lambda 1. No. Lo que estoy diciendo, esto me quedó desordenado. O sea, sí, perdón. La intersección de estos S lambda 1 al S lambda M es igual al primero. Y la razón es que estos conjuntos están anidados. Si lambda 1 es menor que lambda 2, entonces el conjunto subnivel
de lambda 1 está contenido en el conjunto subnivel de lambda 2. Pero, ¿cómo me ayuda eso a decir que solución es distinto a vacío? O sea, la intersección de estos S lambda I me da un S lambda 1, da lo mismo quien sea, el punto es que esa intersección es no vacía. Y acuérdate, tú podéis verificar que una familia de compactos tiene intersección no vacía solamente verificando que cada vez que intersecta una cantidad finita de ellos son no vacíos. Esa es la propiedad de la intersección finita. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? No sé si respondí la pregunta. Es que, o sea, entiendo lo de la intersección y que es igual al S lambda 1 y que es distinto a vacío, pero no entiendo después la conclusión de que entonces SP es distinto a vacío. Eso se tiene porque SP es la intersección de todos estos tipos que tú verificaste que satisfacen. O sea, SDP es la intersección de la familia F. Y la familia F satisface la propiedad de la intersección finita. Y eso, por el hecho de que son compactos, implica que la intersección de la familia completa no vacía. Ya, gracias. Ya. Ok, igual voy a insistir que estas cosas de análisis real no son súper necesarias para todo lo que uno hace en el curso, ¿ok? Y esto es como un poquito, quizás como medio... Sí, no vamos a usar teoremas de este estilo muy seguido, ¿ok? Para que estén tranquilos. Ya, entonces una consecuencia de esto es la siguiente. Ya, eso. Si tenemos una función en gamma 0, la cual ustedes pueden verificar que tiene un conjunto de subnivel acotado y no vacío, entonces ese problema tiene solución, el problema de minimizar f. Y para esto vamos a ocupar, o sea, en realidad no es ocupar el resultado anterior, pero ocupar la misma estrategia, ¿ok? Digamos, por el enunciado, por la hipótesis del corolario, digamos, sea lambda en R, tal que S lambda de F, pongámosle lambda barra hecho. ¿Ya? Eso es lo que nos dice, y acotado. Aquí tenemos dos casos. El caso 1, en realidad, sí. El caso 1 es el caso, digamos, que tuvimos suerte que lambda barra es exactamente igual a F estrella, al ínfimo. Bueno, en ese caso estamos listos porque probamos como ya tenemos, o sea, en ese caso S de P es exactamente igual a S lambda barra de F. Y por enunciado nos están diciendo que ese no ha sido. El caso difícil, no sé si difícil, pero el caso más general es que lambda barra es mayor que F estrella. Claramente lambda barra no puede ser menor estricto que F estrella porque dijimos que este conjunto de subniveles no vacío y no hay ningún conjunto de subnivel debajo del ínfimo. Lo que sí podemos tener es que nuestro lambda barra que certificamos que era acotado y no vacío esté por sobre el ínfimo. Bueno, pero en ese caso podemos hacer algo parecido a lo que hicimos antes.
Procediendo muy similarmente al teorema anterior, uno puede verificar que esta familia que uno construye acá también satisface la propiedad de la intersección finita. Luego. Pero sí, perdón, sí, igual debería aclarar que el enunciado solo me dice que son acotados y no vacíos. Tenemos que probar que son compactos. Entonces, notar que ese lambda... ¿Cómo? ¿No se da por como la definición de ese lambda nomás? Que es cerrado, o sea, ya acotado. Y... No, que es cerrado se va a tener porque f es semicontinuo inferior. Porque fíjate que aquí no estoy diciendo que f sea incompacta en el enunciado. Así que no tenemos garantizado lo mismo, la misma hipótesis que en el teorema. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, bueno, primero, claro, lo que había dicho, ese lambda de f es cerrado. Y esto es porque f es semicontinuo inferior. Y por otra parte, el S lambda de f está contenido en el S lambda barra de f. Nuevamente porque esta familia de conjuntos de subnivel es creciente en lambda. Y este dijimos que era acotado. Ahora, si ese lambda f es acotado y tenemos un subconjunto, el subconjunto también es acotado. Así que, y estamos en dimensión finita, así que eso implica que ese lambda de f es compacto. Además, procediendo como en el teorema anterior, esta familia satisface la propiedad de la intersección finita. Y eso implica que S de P es no vacío. La S de P es igual a la intersección de la familia y esa intersección de la familia es no vacía por la propiedad de la intersección finita. Ya. Ok. Entonces, como ven, muy parecido. No sé si igual, si hay preguntas, pueden hacerlas. Profesor, ¿Sí? en los apuntes solo sale el caso 1, ¿o no? Sobre ese O sea, cuando puse lo que puse es que es compacto y no vacío, lo anterior se cumple si lambda es igual a f estrella. Ese es el caso 1. Ah, sí, sí, perfecto. Y el caso Ah, 2 ya, que ya. acabo de escribir ahora. Pero un poco más resumido al final. Sí, está harto más resumido. Pero... Sí, Gracias. igual yo voy a ir haciendo correcciones a los apuntes a medida que encuentre cosas quizás que requieran más detalle. Pero bueno, también le sirve lo que estoy escribiendo acá. Ya, entonces, teniendo eso ya claro, pasemos a la próxima sección. Esta es una herramienta que es súper importante en el curso. En particular, creo que o sea, provee un montón de herramientas que vamos a ir utilizando después. Entonces, bueno, nosotros vimos en la primera parte del curso, en el repaso, que toda función, o sea, todo conjunto convexo, los puntos de la frontera son tales que tienen un hiperplano soportante, ¿cierto? Ese era todo punto en la frontera de un convexo posee hiperplanos soportantes.
Perdón, ese era un resultado de antes, ¿o no? Sí, sí, del capítulo 2. Entonces, si lo pensamos ahora traducido al caso de funciones, ¿cierto? Esto que tenemos aquí adentro, es una función convexa, aquí tenemos el epígrafo. Cada vez que yo me paro en un punto en la frontera del epígrafo, o quizás puede ser así, aquí, tengo un hiperplano soportante, ¿cierto? Eso. Entonces, la idea es que este hiperplano soportante de alguna manera como que sirve como una especie de análogo de lo que sería el gradiente de la función en ese punto, ¿cierto? Porque si ustedes piensan en una función suave, el gradiente o la aproximación de Taylor de primer orden es efectivamente tangente al grafo de la función, ¿ya? Ahora, una función convexa puede tener puntas, ¿cierto? Puede ser poliedral, por lo tanto, la intuición de la derivada como una tangente ya no es clara. Pero sí o sea, lo que sí es cierto es que tenemos hiperplanos soportantes. Y podríamos pensar en los hiperplanos soportantes como el análogo de un gradiente de una función convexa. ¿Ok? Antes de ir a eso, y eso va a dar la definición del subgradiente, que es lo que vamos a ver inmediatamente después de esto, ¿no? Pero antes de eso, no, me gustaría entender en esa intuición de cómo generar hiperplanos soportantes y más allá incluso, digamos, generar, pensándolo así, como desigualdades válidas, cosas como así, digamos, como si yo tengo una dirección. ¿Cuáles de esos hiperplanos son minorantes de f? ¿Sí? En el caso extremo, cuando uno puede empujar este hiperplano o sea, este hiperplano minorante afín de f lo más posible, uno debería tocar de alguna manera la frontera del grafo de la función. Entonces, la pregunta es la siguiente. Dado un funcional lineal, que acuérdense que como estamos en dimensión finita, lo podemos ver así, ¿cierto? Como un vector fijo y punto x. ¿Qué dice arriba, en azul? Todo punto en la Todo frontera. punto en la frontera de un convexo posee hiperplano soportante. Y después, bueno, decir, dado un funcional lineal, ¿cuál desplazamiento alfa en R es tal que la siguiente función es minorante de f? ¿Eso es como definición o también venía de antes o algo así? No, esto es como discusión, más bien, o sea, cuando digo minorante de f, lo que quiero decir es que esta función pasa por debajo de f, en todo punto. Entonces, en el fondo, por ejemplo, este que dibujé acá, esa es una minorante de f. Algo así no es una minorante de f. ¿Sí? Y la pregunta es, como dado un funcional lineal, un y.x, ¿qué desplazamientos alfa me permiten obtener una minorante de f? Y voy a tratar de maximizar ese coeficiente alfa, hacerlo lo más grande posible. Entonces lo que yo les decía es como, el supremo de esos alfas que me permiten obtener minorantes debería convertirse en algo que es como un hiperplano soportante del epígrafo de la función. ¿Okay? Pero veamos. En el ¿Sí? fondo es como construir esta especie de subgradiente, pero Correcto. de algo, a partir de algo más básico. Claro, o sea, es que cuando uno piensa en gradientes, por ejemplo, funciones suaves, uno piensa en un x y dice cuál es el vector y que es tangente al grafo de la función en x, ¿cierto? Más un desplazamiento alfa. Aquí lo vamos a pensar al revés. Es como, dado un funcional y, ¿dónde llego a tocar tangentemente la función? ¿Se entiende? Entonces, es una relación más bien de y hacia x que de x hacia y.
Ya, entonces veamos qué nos dicen las ecuaciones. Si yo tengo que, para todo x, y, x más alfa es menor o igual que f de x, y esto es para todo x en el espacio, bueno, yo puedo reordenar términos acá y decir alfa tiene que ser menor o igual que f de x menos y, x. ¿Sí? O sea, no dice nada. Ahora, si yo quiero construir el alfa más grande posible, necesito satisfacer todas estas restricciones simultáneamente, ¿cierto? Y eso lo puedo hacer tomando el ínfimo. Fíjense algo interesante, estoy tomando un ínfimo de f menos una lineal. Esto que está aquí es convexo, ¿cierto? Así que minimizar tiene sentido. Pero yo puedo escribirlo de otra manera, que va a ser un poquito más conveniente, que es la siguiente, es decir, esto es igual a menos el supremo de y, x menos f de x. Y ahora pasa lo siguiente, es que la interpretación puedo verla de la siguiente manera. Para cada... Perdón, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces yo le había dicho, ¿cuál es el alfa más grande que yo puedo escoger, cierto? Bueno, el alfa más grande que yo puedo escoger corresponde a alfa igual a menos el supremo Entonces, si ustedes se fijan, esto que está aquí adentro es una función, o sea, esto que está aquí es una función de y, ¿cierto? Que le vamos a dar un nombre, f estrella de y. Eso que está aquí, y aquí viene la pregunta para ustedes, es ese... si yo defino esta función de y, o sea, esta función f estrella va de e a r, para cada funcional lineal yo le doy un valor. F estrella de y la defino así, supremo de x en e, y, x menos f de x. Esa función, como función de y, ¿qué propiedades tiene? Es convexa, cóncava, etc. Para eso vale la pena acordarse de las propiedades de cerradura de las funciones convexas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esto que está aquí adentro como función de y, es una función afín en y. ¿Están de acuerdo? Porque f de x es una constante y x es una constante también. Si yo tomo el supremo de funciones afines, lo que obtengo es una función convexa, ¿cierto? Por lo tanto, esto es una función convexa. En y. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, en resumen, dado un funcional y, yo puedo asignarle a ese funcional el mayor valor de alfa posible, o más bien menos alfa, porque si se fijan, aquí la relación entre el alfa y el f estrella es con un menos, pero ignorando eso, digamos. Si yo a cada y le asocio el alfa más grande posible que yo puedo poner de manera de tener una minorante de f, esa asignación es una función convexa. Y esa función... Bueno, te voy a mostrar un documento cualquiera, veamos. Audio. Hay una pregunta en el chat. Ah, ya, sí, se entiende. Ok.
perdí la idea de lo que estaba diciendo. Bueno, eso, o sea, la función, claro, dado un Y, el alfa que maximiza la propiedad de ser minorante afín de f, es una asignación que da una función convexa, y esa función convexa se le conoce como la conjugada de Fench. Acuérdense que la idea original de todo esto que partimos era esa intuición de que yo espero que ese alfa más grande posible me termine resultando en un hiperplano soportante del epígrafo de la función. ¿Ya? Profe, ¿Sí? para hacer que entendí bien la idea, esto sería como equivalente a ir tomando todas estas, o sea, del gráfico que ahí dibujó, la recta que está en azul, ¿Sí? como irla corriendo, corriendo, corriendo hacia la derecha hasta que me soporte como toda la función, ¿o no? O sea, todo Claro, o sea, como que la eso es semi... menos alfa, algo así. Perdón, sí, ¿Ya? eso. Y yo voy empujando ¿cómo estoy? No, estoy mal. Esto es alfa. Lo voy empujando como hacia arriba Sí, hasta que llego a ser tangente, o sea, voy a hacer algo así. Entonces, y ese Y, lo que va a ocurrir es que se va a volver el subdiferencial de f, o sea, el subgradiente de f en este punto, en el punto X, donde resulta ser justamente el hiperplano soportante. ¿Ya? Pero por ahora, o sea, a nivel operativo vamos a poder trabajar con la conjugada de manera un poco ciega, pero la idea es, en el fondo, la utilidad de la conjugada es justamente esa relación entre vectores X en el espacio original y soportantes lineales como elementos duales. ¿Okay? Es un poco la intuición. Entonces, Profe, ¿y ¿sí? esto es para cualquier función f o tiene que ser convexa? Esta asignación funciona bien cuando la función es convexa, porque cuando te falla la convexidad podéis tener situaciones de este estilo, digamos, de que hay puntos que no tienen soportante lineal. ¿Cachai? O sea, si tú tratas de hacer este proceso, el mismo proceso que hicimos antes, lo que te va a quedar es como que el alfa asociado al supremo va a ser algo así. Entonces, este procedimiento, vamos a verlo más adelante qué pasa, pero en el fondo cuando tú aplicas esta operación de tomar todos los hiperplanos minorantes de la función, vas a obtener como una envolvente convexa de la función. Gracias. ¿Sí? Ya. Profe. Más adelante creo que debería quedar claro, vamos a retomar esa discusión. Profe, yo no entendí bien cuál fue la gracia de haber trabajado con el Supremo en vez del ínfimo. La única gracia es que lo que me resulta es una función convexa. Si hubierais dejado el ínfimo allá arriba, te queda una función cóncava. Y algunos libros incluso hacen esa dualidad de trabajar con funciones cóncavas. Es perfectamente posible y uno puede hacer lo mismo que voy a hacer ahora. Me interesa mantener la convexidad porque creo que hace más fácil la vida, pero si decidieras mantener el ínfimo, la conclusión es que esta función va a ser cóncava y todo el análisis de como conjugar Fenchel, etcétera, lo podría hacer pensando que esa función es cóncava. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. ¿Sí? No, así que no es nada profundo, digamos. Ya, entonces, definición. Ahora, la definición de la conjugada la vamos a hacer para cualquier función, no necesariamente convexa. Entonces, en algunos libros a esto le llaman la transformada de Legendre también, porque como 100 años atrás de Fenchel, Legendre hizo la misma operación, pero en R solamente. La gracia de lo que hizo Fenchel es entenderlo como un espacio vectorial más general.
olvidó escribir aquí que la conjugada es una función también que va de E a R extendido y satisface esa definición. Un comentario para aquellos de ustedes que quizás les interesan las cosas más generales, es que si yo trabajo en un espacio normado, no necesariamente de dimensión finita, cuando haga esto de definir la conjugada, tengo que hacerlo a través del dual, ¿ok? Entonces, si f está definido de un espacio a R extendido, su conjugada de Fenchel va a estar definida en el E estrella hacia R extendido también, con la misma definición, donde aquí uno utiliza el pareo de dualidad. Que básicamente evaluar funcionales lineales. ¿Sí? Profe, ¿Sí? una pregunta como más general. Solo como por curiosidad, ya. Porque uno puede dibujar en R2 como f de x, pero ¿qué representaría es el producto interno en un gráfico? No, como nunca he podido Sí. asociarlo O sea, a como un dibujo. en R3, por ejemplo, que es hasta donde yo puedo ver, sería el hiperplano tangente al, por ejemplo, con una función suave, ¿cierto? El gradiente te entrega la aproximación de Taylor de primer orden. Entonces, un hiperplano que es tangente al grafo de la función. ¿Sí? Pero en este caso ese y, o sea, el producto interno de y, x sería la tangente exactamente. Es que eso es lo que Claro, nunca me pero ha es quedado muy claro. solamente el término lineal, o sea, hay un término constante que está asociado como al f de x, ¿cierto? Es como bueno, en este caso está... Para ver eso, así como Taylor, conviene hacer algo así, decir como y, x menos x0, donde x0 es el punto en el cual estáis tomando la tangente, más f de x. ¿Ya? Esa es la aproximación de Taylor de primer orden. Y lo que yo digo, claro, es que ignorando este tipo, digamos que el término constante, esto te define como la dirección tangente del grafo de la función. Ah, Esta intuición en R3 se ve todavía, pero en Rn es la misma idea. Digamos, es como tangente en el sentido de que el error de Taylor tiene un ochica de la norma de x menos x0. ¿Eh? claro. Ahora, esos casos, los casos cuando f es suave y qué sé yo, los vamos a ver más adelante en el curso, así que no se preocupen. Yo sé que el curso de cálculo multivariado de la U es deficiente, por lo tanto tenemos que repasar esas cosas. Ok, entonces, ya. Vamos viendo entonces algunas propiedades de esta transformación. Algo que es interesante, por ejemplo, que es el hecho de que cuando uno construye esta función conjugada, ¿cierto? Los términos que uno toma aquí adentro del supremo, los términos que uno toma aquí adentro del supremo vienen dados por funciones afines, ¿cierto? Entonces, no solo son convexas, pero también son funciones continuas. Y cuando yo tomo un supremo a funciones continuas, eso no necesariamente es continuo, pero es semicontinuo inferior. ¿Sí? Eso es una de las propiedades básicas que mencionamos de semicontinuo inferior. Entonces, una consecuencia de ello es que la conjugada de Fenchel no solamente es convexa, sino que también va a ser siempre semicontinuo inferior. Vamos, de hecho, a enunciar más propiedades al tiro de la conjugada. Entonces, y no tenemos que... F estrella. Nosotros la definimos así, ¿cierto? Como el supremo en el espacio entero de x, y menos f, perdón. Y, x menos f de x. Ahora, lo que yo puedo hacer es reemplazar este e completo por el dominio. Entonces, esto va a ser lo mismo que el supremo de y, x menos f de x.
¿Por qué puedo hacer eso? Es porque cualquier punto, claro, si X no está en el dominio de F, F de X vale más infinito, ¿cierto? Será por definición. Por lo tanto, lo único que estoy haciendo al excluir elementos que no están en el dominio, estoy excluyendo casos donde esto vale igual más infinito, y por lo tanto con el menos, esto me entrega menos infinito. Y para efectos del supremo, no pierdo nada con eliminar elementos que me hacen valer menos infinito. ¿Ya? Siempre teniendo en cuenta la convención de que el supremo del conjunto vacío sí es menos infinito. Entonces, con la convención, esa convención siempre la vamos a estar usando en el curso, ¿ya? De que el supremo del conjunto vacío es igual a menos infinito. O sea, porque lo que podría estar pasando, por ejemplo, es que la función f tiene dominio vacío. Y si hago este reemplazo, estoy obteniendo el supremo de cosas, pero con x en el conjunto vacío. Y en ese caso, inmediatamente reemplazo por menos infinito. Y eso es coherente con el hecho de que f vale idénticamente más infinito. ¿Ya? 2. Y existe x n tal que f de x es igual a menos infinito. ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es f estrella? Yo diría que como que no existe o algo así, porque Pero, por viendo ejemplo, lo del gráfico, sí, pero el gráfico, cuando hablamos de valores más y menos infinitos, los gráficos son engañosos. De hecho, alguien se confundió en una clase anterior y me decía que la función que yo había dibujado no era convexa, y sí lo era, porque básicamente el gráfico es engañoso. Entonces, más vale aquí pensar en la operatoria nomás. Entonces, si yo digo que Infinito. es f estrella de un i, cualquiera, estoy tomando este supremo i, x menos f de x con x en e. Voy a tomar el x, pensemos que llamémosle ese x barra. Entonces, como esto es un supremo, esto es mayor o igual que i, x barra menos f de x barra. Y dijimos que f de x barra es menos infinito. Y menos infinito más cualquier cosa, o sea, perdón, ese menos f de x me va a dar i, x barra más infinito. Y por álgebra habíamos dicho que esto era más infinito. Si están de acuerdo con ese cálculo, entonces la conclusión es que la conjugada de f es idénticamente igual a más infinito. ¿Sí? Ya, si hay preguntas, díganme nomás, pero espero que el cálculo haya quedado claro. Ya, otra cosa. Entonces, ¿qué pasa ahora si existe x barra en e tal que f de x barra es menor que más infinito? Si hay un f de x barra que vale menor que más infinito, eso me va a implicar que este menos f de x barra va a ser mayor que menos infinito, y como estoy tomando un supremo, eso ya me dice que f estrella no puede valer menos infinito. Hagamos el cálculo. La misma idea de antes, entonces esto es mayor o igual que i, x barra menos f de x barra. Como dijimos que f de x barra es mayor que menos, perdón, es menor que más infinito, esto es mayor que i, x barra ¿qué estoy diciendo? Perdón.
esto que está aquí podría ser un número real, ¿cierto? Si es que f de x barra fuera un número real, o podría ser menos infinito. En el caso en que f de x barra justamente igual a menos infinito. Perdón. Sí, en el caso en que el menos f de x barra fuera exactamente igual a menos infinito. Y eso implica que f estrella siempre va a ser menor que más infinito. ¿Sí? Me equivoqué. Si existe x barra tal que f de x barra es menor que más infinito, entonces la conjugada es supremo mayor o igual que menos f de x barra. Y menos f de x barra, sí. Perdón, no es... Me confundo con los signos. Este lo voy a dejar aquí escrito en rojo. Este menos f de x barra, o bien puede ser un número real, o puede ser más infinito. Y ahí sí nada. Me anduve enredando ahí. La conclusión entonces no es que f de x estrella es menor que más infinito, es que f de x, f estrella es una función que es idénticamente mayor que más infinito. Eso. 4, f estrella es convexa y semicontinua inferior. Para cualquier f. ¿Cierto? Profe, no entendí la 3. La Lo que 3, estoy diciendo es que existe un punto donde mi función es acotada. Si ¿sí? yo tomo la conjugada de Fenchel, voy a tener que al menos Perdón, es, escribí mal. Dale. Estoy tratando de borrar lo que tengo escrito. es que como que no caché como la definición. La secuencia de los cálculos, ¿esto? ¿Qué dice? Sí, ya hay un menos. Sí, me equivoqué en un signo aquí abajo. Pero la idea es la siguiente, es que como es un supremo, puedo reemplazarlo por cualquier evaluación, y la evaluación en x barra me dice que esa suma del corchete de y con x barra con f de x barra, o bien puede ser un número real, en el caso en que f de x barra es un número real, o en el caso en que f de x barra es menos infinito, al tomar un menos me da más infinito. ¿Cierto? Así que el único caso que excluyo a partir de esa propiedad es que la conjugada nunca puede valer menos infinito. Ya, eso es como, Eso. ya, sí. Sí, y eso, por ejemplo, uno también lo puede ver geométricamente acá. O sea, habíamos dicho que aquí hay una relación... Está fallando el... Ya. Lo que habíamos dicho era que, por ejemplo, pensemos que esta es mi... Voy a borrar algunos de estos cosas. Pensemos en este hiperplano soportante. Entonces, esto que está aquí es el menos alfa. En este hiperplano soportante de F. Si F, estamos diciendo que F toma un valor finito, yo no puedo empujar este menos alfa hacia más infinito. Porque va a haber un cierto valor aquí en el epígrafo en el cual yo voy a tratar de empujar este menos alfa más infinito y voy a eventualmente a chocar con el grafo de la función. Eso es lo que básicamente me está diciendo esta álgebra que está aquí abajo. Sí, yo les recomiendo igual que revisen esta observación con las 4 propiedades y le den una vuelta así como gráfica también en este dibujo del epígrafo, como que implica cada una de estas cosas. Y yo creo que les va a ayudar muchísimo a tener intuición de cómo funciona la conjugada. Como les dije,
La conjugada es un objeto importante en este curso, así que creo que vale la pena que se tomen tiempo y lo entiendan, digamos, bien cómo funciona este operatorio. Especialmente, por ejemplo, estos casos Borden, que hay más infinito, menos infinito. Como que entender esos casos les puede ayudar a no cometer errores en los ejercicios. Ya se me está acabando el tiempo, así que lo voy a dejar hasta aquí, pero vamos a seguir la próxima clase con el teorema de caracterización de las minorantes afines. ¿Ya? No sé si Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, pero es de la tarea que prefería hacerla al final. Ya, pues déjame Es cortarla. del- Voy a cortar el video